César, bienvenido nuevamente ahí en la cámara. Gracias, hermano. Buenos días. Saludos a todos. Vamos a comenzar hablando un poco acerca de la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que abre la participación directa de privados y extranjeros en la industria petrolera venezolana. Yo creo que, como dicen por allí, un hecho sin precedentes, ¿no?, en la historia contemporánea de Venezuela. Correcto. Ha ocurrido el 30 de enero un hito histórico. Un hito histórico y que además responde pragmáticamente a la realidad de nuestra industria energética del país. ¿Ok? ¿Por qué te hablo de pragmático? Porque hay que conocer muy bien las cifras y validar que la revisión de 36 artículos, por cierto, hablando en lo legal, es la única ley de nuestro país que introduce la palabra eficiencia y exige eficiencia en su articulado. ¿Okay? Es importante para todos los que nos escuchan, no existe un antecedente donde tantas veces se exija eficiencia. Entonces estamos pasando de un modelo estatal, donde el Estado venezolano tenía el control total, a el modelo de éxito. Y para ello lo demuestro con cifras. Para todos los que nos escuchan y los aquí presentes, este Estado Zulia pasó a existir estadísticamente como exportador comercial a partir de 1925, después del reventón del Barroso. Correcto. En Cabimas, ¿ok? Que no se nos olvide, pero fue desde 1925 hasta 1970 y 71 que llegamos al plató de producción. Un plató de producción que fueron 3.067.000 barriles. Estado Zulia, el país producía 3.700.000. ¿Quién logró en 50 años? O sea, el 90% de la producción nacional la teníamos acá en el Estado Zulia. Repito en cifras, 3.067.000, el país producía 3.700.000. Correcto. Eso lo hizo entre tantas empresas que existieron y se fueron integrando y otras fueron saliendo, pero al final eso fue Shell, que se convirtió luego en Maravén, y fue Creole, que se convirtió luego en Lagoven. Correcto. Entonces, la ley lo que está diciendo, si el siglo pasado el país fue productor, fue productivo, fue eficiente, ¿quién lo hizo? Los privados. Pero a ver, hablemos de lo contemporáneo. Hoy, este Estado Zulia está produciendo 342.000 barriles. De 342.000, 280.000 produce el sector privado. Entonces, de nuevo, esto es una respuesta pragmática, una necesidad imperiosa, no, urgente de inversión que se convierte en producción para nuestro país. ¿O es que simplemente con la entrada de $500 millones de manera transparente, de manera controlada, está estabilizado o no está estabilizado el sector monetario? Entonces, sí, la reforma es no solo que es la mejor decisión que ha tomado el país, sino que además con ella trae la derogatoria de la ley de mayo del 2009. Correcto. Ley de mayo del 2009 que tomó el control de todas las actividades primarias y con ella todas las empresas de servicio y sus activos. Es decir, para haber llegado a 3 millones de barriles sin un tejido empresarial y sin un conjunto de empresas de servicio conexo, no hay forma. Más todo lo que eso es aguas abajo, ¿no? Obvio, por eso hablo de un tejido, porque Correcto. no es solo la que presta el servicio en el pozo, sino que eso detrás tiene un tejido empresarial que es el que soporta esa operación. Totalmente. Entonces, en 2009 deciden llevarse a las principales contratistas con sus activos, llevárselos no, tomar el control el Estado venezolano y en consecuencia hoy, 2026, ¿dónde están esos activos? ¿Qué pasó con esas empresas versus la gran oportunidad que está ahora presente, ¿no? Ahora, también pasa por un lado, estamos hablando únicamente en este momento de petróleo, pero eso tiene que estar también de alguna forma interrelacionado con el tema energético, el tema de suministro eléctrico. Sí, entendamos un poco, si llegamos a producir 3.067.000 barriles, los megavatios asociados a ese nivel de balancines, de pozos, de estaciones de flujo, de todas las facilidades de producción, de plantas compresoras, en ese momento tenían, además, no eficiente, porque estamos hablando de 1970, no eficiente versus lo que son las nuevas tecnologías. Por supuesto. Había instalado, sin lugar a dudas, solo para atender la industria petrolera, 5 gigavatios, 5.000 megavatios
PDVSA de manera autónoma no dependía del circuito interconectado nacional. Correcto. Teníamos una capacidad y una autonomía para poder producir sin que existiera problemas. En la actualidad, nosotros, para poder crecer, y creo que el Zulia es el epicentro del renacimiento energético, ¿por qué? Porque nosotros contamos con calidad y cantidad de reservas. Correcto. Mientras el país tiene 300.000 millones de barriles y la gran mayoría está en la faja petrolífera del Orinoco con un 95% de crudo extra pesado. Correcto. Nosotros tenemos 22.000 millones de reservas aún y el 52% es liviano y mediano. Entonces, no quiero contrastar ni decir que somos mejores o peores, sino que si el Zulia producía 3.700.000, una Venezuela... Hace 50 años. Bueno, 1970. Una Venezuela del siglo pasado, una Venezuela rural, con mucho respeto, era así, era para alimentar la red de refinación de Estados Unidos. Todo ese crudo salía de este país, porque no había consumo interno. Nosotros no demandábamos tanta energía para aquel momento. Claro. César, ¿cuál es la radiografía actual de la industria petrolera acá en el estado Zulia? ¿En qué condiciones estamos en este momento? Venimos de muchos años de donde hubo muchísimos factores que estuvieron allí interviniendo. Actualmente, ¿cómo estamos y hacia dónde vamos? Sí, es buena pregunta y pertinente. Desde el punto de vista de la ingeniería y lo que se llama confiabilidad operacional, tenemos un gran problema. Tenemos 15 años donde lo que se llama confiabilidad operacional no existe y tenemos son mantenimientos reactivos o reparaciones de emergencia. Lo siguiente, no menos importante, es que tenemos 15 años sin exploración, sin hacer recuperación secundaria. A ver, los estudios integrados de yacimiento se dejaron de practicar y de implantar, ¿ok? El activo principal en cualquier operación petrolera es tu yacimiento, ¿ok? Tú debes mantener ese yacimiento todo el tiempo en revisión, en modelado, para optimizar su producción. Si no estamos haciendo recuperación secundaria que se hace mediante la inyección de vapor o de agua, ¿okay? O gas lift, son los métodos tradicionales. Recordemos que tenemos yacimientos, no podemos hablar de 120 años de historia petrolera y yacimientos jóvenes. Son yacimientos maduros. Claro. Evidentemente, bajo el término brownfield, tú tienes que usar las nuevas tecnologías. Entonces, para responderte qué está ocurriendo, dónde sí existe eficiencia, donde sí hay confiabilidad operacional, donde tenemos enclaves, yo los defino como unos enclaves o unos archipiélagos, donde está operando el privado, ¿okay? O donde el control lo pudo mantener el privado, ahí hay eficiencia. En el resto de las instalaciones tenemos que entrar en un proceso de revisión y de diagnóstico para determinar cuál es la realidad. Ahora, con este proceso de apertura que se está dando, muchas empresas ya anunciaron que quieren estar en Venezuela, muchas ya están llegando, otras están haciendo reapertura de sus operaciones. Ahora, ¿cómo va a ser esa nueva dinámica? Venimos de muchos años donde prácticamente había uno o dos actores y a través de las empresas mixtas y PDVSA. Ahora, ¿cómo va a ser ese nuevo escenario de nuevas empresas que vienen acá a formar parte de esa gran fiesta petrolera? Sobre todo en el tema de cómo distribuir la acción y lo que cada una de ellas va a hacer de manera operativa. Creo que luego de lo que ha ocurrido, la realidad de nuestras instalaciones y nuestras oportunidades está siendo revisada y están siendo tan revisada a profundidad que el secretario de Energía de Norteamérica la semana pasada estuvo acá. ¿Okay? Entonces la respuesta que te puedo dar es que eso está en revisión. Está en revisión porque hay demasiadas oportunidades a lo largo y ancho del país. Claro. Y él lo dijo, es público. Cada acuerdo comercial, cada contrato suscrito será revisado y solo quedarán activos los que sean convenientes para el país. Fue declaración del secretario de Energía. Ya lo que te puedo responder es eso. Ahora, hablemos ahora de lo que tiene que ver con la petroquímica. ¿Cómo está en este momento la industria, la petroquímica acá en el estado Zulia? Paralizada, solamente producimos cloro, ¿ok? Porque depende de sal y tenemos dos olefinas y todo lo que es aguas abajo de la generación de plásticos y de vinilos paralizados porque no tenemos gas. ¿Okay? La petroquímica nace y se crea por el gas asociado a la producción petrolera. Recordemos que por cada barril de petróleo nosotros tenemos millones de pies cúbicos de gas, pero el gas del Zulia es un gas rico, es un gas que permitió
básicamente que nosotros fuéramos exportadores de etano, de butano y de todas las corrientes de gas. Es decir, en la planta GLP-ULE se fraccionaba el gas asociado, se enviaba a Pequibén, ese gas se convertía y se transformaba en olefinas, que las olefinas aguas abajo tienen vinilos y plásticos, ¿ok? Y también nosotros tenemos una planta fertilizante ahí parada. Correcto. Entonces, a ver, todo el potencial está allí. Pequibén lo que necesita es gas rico para poder encender los motores, ¿ok? A ver, para que entendamos un poco dónde estamos hoy. La producción está tan baja que nosotros hoy generamos electricidad y tenemos autonomía mínima porque todos los días nos llegan 300 millones de pies cúbicos de una operación que se llama Cardón 4 en el Golfo de Venezuela. Es decir, al revés, nosotros fuimos por muchas décadas los que enviábamos gas proveedores y crudo hacia los centros de refinación. Hoy recibimos todos los días y con ello encendemos las plantas Termozulia, algo que quizás no conozcamos todos, pero mi abuela decía, muchacho, cierra el gas plan, ¿verdad? El gas plan. El gas plan, decían las abuelas. Les tengo que decir que esa planta la creó Shell porque era un problema tanto el gas que dijo, voy a crear una empresa que se llame Gas de Planta, Gas Plan, y eso es, para poder ventear ese gas porque era demasiado el volumen de gas. Claro. O sea, la red de gas de nuestra costa oriental y de Maracaibo la construyó Shell con la empresa Gas Plan. Hoy ahí se ventean porque es mentira que nosotros podamos consumir 100 millones de pies cúbicos de gas cuando la actividad económica está como está. El Gran Sao Paulo, que produce partes de avión Boeing todos los días y es un monstruo industrial, consume 45 millones de pies cúbicos. Entonces, fíjate todos los temas que hay que atender, ¿ok? Entonces, bueno, hay que ocuparnos de entender de que la industria primero nació con dos operadoras que eran independientes. Así es. Shell y Creole. Luego se integra como PDVSA, o sea, pasa a ser Maravén, pasa a ser Lagoven, luego es PDVSA. El modelo actual y bajo la condición que están nuestros activos y nuestra infraestructura debe cambiar a ser modular y a ser eficiencia por unidades de producción o por campos petroleros. Y para ello, los megavatios y la energía eléctrica no es opcional, porque si no, no podemos encender los motores. Para lograr, sin gas, encender esto, quiero que sepan que el Zulia es tan maravilloso, que no solo contamos con esa energía en el subsuelo, sino que es élite en la capacidad de generación de energía solar, 7.3 kilovatios hora por metro cuadrado. Wow. El promedio en el planeta Tierra es de 4.2. Entiéndase, hasta en eso somos bendecidos, con 10 horas de sol. Y además 7.3, repito, kilovatios hora por metro cuadrado. Y si además hoy demostrado esos paneles los colocamos en espejos de agua, entiéndase el lago, entiéndase la represa de Tulé, Burro Negro, distribuimos los paneles allí, crece en eficiencia un 15%. Por supuesto. Y tenemos todo para poderlo hacer. Entonces podemos hoy integrar nuevas tecnologías, hacer producción híbrida, que está muy bien vista y además pro bono y te financia en el mundo porque está bajando la huella de carbono. Así es. ¿Ok? Entonces, a ver, todas las oportunidades están. Creo que la industria se debe reorganizar, se debe hacer un inventario y definir dónde y cuándo hacerlo, pero la generación eléctrica más aún debe ser modular y con nuevas tecnologías. Ahora, César, ¿cuál va a ser el papel que va a jugar la empresa privada, la pequeña y mediana industria en todo este conglomerado? ¿Cuál va a ser ese factor importante que va a jugar la empresa privada? Sí, me reuní en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Maracaibo y llevaba esa reflexión. Vuelven las majors, vuelven las grandes operadoras petroleras en el mundo. Lo primero que hacen las majors es exigir gobernanza. Gobernanza exige tener transparencia. Correcto. Segundo, te hacen una revisión técnica, te hacen una revisión legal y una revisión financiera. Se acaban de ir el equipo de Pricewaterhouse, forma parte de la Junta, y yo le decía, ¿cuántos de nuestros empresarios hoy sus estados financieros pasan una metodología de primer mundo? Así es. La respuesta es ninguno. No porque esté mal, es porque
reconversión monetaria, hiperinflación. Había muchos factores, había muchas variables en esa ecuación. No. La línea principal de cualquier empresa son sus activos. Exactamente. Los activos nuestros son 0,00 0,100. Exacto. Por todo lo que, además, un marco legal que no nos permite hacerlo. Entonces, a ver, mi llamada a la reflexión a los empresarios, a nosotros, los emprendedores, es que para poderle trabajar a esas empresas, tenemos que tener unos sistemas de gestión ISO 9000 que nos va a exigir. Totalmente. Pero tenemos que cumplir con el tema ambiental y tenemos que cumplir con el tema de seguridad industrial. Entonces, ellos te van a revisar y si no cuentas, el artículo lo dice, ellos tienen autonomía de contratar. Bienvenido a las grandes ligas nuevamente. B2B, ¿ok? Sí. Y te voy a contratar porque eres el que tienes la capacidad técnica y financiera para poderme prestar el servicio y porque eres eficiente tanto en precio como en rendimiento. Entonces, la reflexión a todos los que nos escuchan, a los emprendedores y empresarios, es que no es que tenemos que prepararnos, es que ya estamos tarde, porque en cuanto ya este momento estamos en desarrollo y tenemos que estar preparados para prestarle servicio. Creo que la gran mayoría no lo estamos. Bueno, César, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy, como siempre.